Continuamos en Aragón en abierto y seguimos muy pendientes del novillo que ayer escapaba de la Plaza de Toros de Longares. Tenemos noticias de última hora porque al parecer podría haber sido ya abatido. En tan solo unos instantes se lo confirmamos y les contamos la última hora con nuestros compañeros desplazados en Alfamén, quienes llevan toda la tarde acompañando a la Guardia Civil en sus tareas de búsqueda. Será en tan solo unos minutos, pero tenemos que regresar hasta Torres de Berrellén, donde continúa esa tarde de vaquillas. Hola, Yolanda. Hola, Alba, te estaba saludando el Frente Femenino y algún miembro masculino de Torres de Berrellén, que no nos hemos acercado esta tarde a hablar con las peñas y vamos a preguntarles qué tal llevan las fiestas. Está saliendo ya el último novillo de la tarde, por cierto, se han llevado ya muchos de los premios que estaba previsto entregar esta tarde, como son algunos jamones, algo de dinero. Y Fernando, de la Peña Palomera Torres de Berrellén, ¿cómo han ido las fiestas y cómo va esta tarde de novillos y de vacas? Bueno, pues aquí estamos pasando un buen día, disfrutando del último festejo taurino y aquí pasando el rato. Pero veo que disfrutándolo sentadito, ¿no? Sí, donde mejor se está. Desde la barrera, como yo. Sombra. Correr es de cobardes, ¿no? Sí. Oye, estamos viendo que las dos últimas vacas, los dos últimos novillos están siendo bastante bravos, porque hemos visto hace unos minutos, Alba, cómo el novillo que salía anteriormente levantaba la plataforma con las astas que tenemos en el medio de la plaza. O sea que hay que echarle redaños al asunto para... Sí, han tenido una buena ganadería para pasar las fiestas. No. Me decías tú que sí. Que sí, claro. A nosotros nos gustan mucho las vacas, pero las de la barrera. No de la barrera. Salimos en las fiestas de los otros pueblos y que salimos. En la nuestra le dejamos a la gente que disfrute. Bueno, pues gracias a los miembros de la Peña La Palomera vamos a seguir hablando con algunas de las personas que se han acercado hasta Torres, que hemos visto que algunos de los novillos ha dado un poco de miedo a la gente, ¿no? Como este que estamos viendo ahora. Sí, un poquillo de miedo sí queda. Yo por lo menos no salgo, ¿eh? No salgo. Estos ya nos llevan cintas, mejor, porque hubiese sido bastante más complicado enganchárselas a estos. Pues sí, estos la verdad es que tienen más fuerza. Que bien habló, ¿eh? Parezco aquí un entendido y no tengo ni puta idea. Sí, pero correr, no sé yo. No. Yo de bocata y de cerveza. Bueno, de momento ya hemos comprobado que le tienes menos miedo al micro que a la vaca, que por aquí también es bastante complicado. Bueno, a ver si podemos bajar por aquí. La gente se ha traído la merienda, se han venido hasta con paraguas, porque ha habido un momento que realmente estaba pegando la solana de un modo importante. Y nos hemos encontrado también por aquí, viendo a los novillos, a Flor, que además Flor me ha echado la bronca hace un poquillo, porque el que salió antes no era vaca, era novillo, me decía, ¿no? Sí, novillo era novillo, porque hay que distinguir el braguero con lo... Pero, ¿qué me está usted escandalizando? Claro. Bueno, Flor tiene autoridad en Torres de Berrellén para hablar de estas cosas porque es una gran aficionada a las vaquillas. ¿Desde cuándo, Flor? Desde que tenía 8 años. Desde que tenía 8 años, y nos dice cuántos tiene ahora. Ahora 85. Y Alba, te puedo asegurar que está estupenda. Además, se ha venido usted... 3 hijos. Con 3 hijos y todo. Con 3 cesáreas. Madre mía, pero se cuida usted muy bien, Flor, y la veo muy guapa. Y veo que hoy están pasando las fiestas de Torres de Berrellén con mucha tranquilidad. Sí. Y muy ameno, ¿verdad? Claro. Bueno, se me murió un chico de leucemia. Bueno, Flor, cuánto lo siento. Bueno, Flor, gracias. Perdone que nos tenemos que despedir. Acabamos de ver al manso que se acaba de encerrar y por aquí continúa la vaquilla hasta las 8:30. Bueno, pues que sigan disfrutando los vecinos de Torres de Berrellén de sus fiestas. Gracias, Yolanda. Y donde continúan celebrando la Feria de Andalucía en Zaragoza. Durante hoy y mañana, además, los mayores son los protagonistas de la feria, ¿verdad, Lidia? Eso es, Alba, muy buenas tardes. Ahí los tienes, todos bien sentaditos de momento, otros bailando, disfrutando de esta Feria de Andalucía en Zaragoza, que hoy, José María, y mañana está dedicada a la tercera edad, y han invitado a todas estas personas para disfrutar, ¿verdad? Pues así es, invitamos a todos los componentes de los clubes municipales de mayores hoy y mañana, y eso llevamos haciéndolo ya desde la tercera Feria de Andalucía, o sea, 22 años ya. 22 años que llevan ya invitando
invitando a todas estas personas. ¿Y qué tal esta primera semanita casi ya de feria? Bueno, esta semana primera, estos días primeros, no hemos tenido la mala suerte de un día el viento, otro la lluvia, pero bueno, por ejemplo, ayer fue un domingo que yo creo que no había habido domingo de feria como este todavía. Ayer nos acompañó el tiempo, hoy también que hace mucho calorcito y esperemos que lo que queda de semana hasta el día 15 siga haciéndolo, ¿verdad? Pues sí, eso parece que va a continuar el buen tiempo y es lo que hace falta para que la feria... para que sea gracias, José María. Gracias. Pues vamos a hablar un poquito con los protagonistas de hoy, que son estos invitados que hoy están disfrutando de una tarde de muchas actuaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están viviendo? Pues estamos viviendo estupendamente, gracias a la Casa de Andalucía y al Ayuntamiento que nos ha invitado a todos. Así que decirles que tienen que hacer cosas así para la gente mayor, porque Aragón y Andalucía somos todos unos y participamos todos de su alegría como ellos de la nuestra. Y lleva toda la tarde aquí y lo que le echen, ¿verdad? Bueno, hasta allá a las 9, hasta la hora de irnos a casa con los maridos. Ahora sí. Bueno, Alba, pues como dicen, que donde fueres, haz lo que vieres, yo me quedo bailando. Claro que sí, Lidia, a bailar y a disfrutar de esa fiesta. Gracias, no se pierdan la Feria de Andalucía en Zaragoza. Y siguiendo toda la tarde al novillo que ayer se escapó de la Plaza de Toros de Longares y que corneó, como les contábamos, a una mujer de 35 años e hirió otras 3, está un equipo de Aragón en abierto. Martina, hola, buenas tardes. La última hora es que ese novillo podría haber sido ya abatido, ¿no? Tú tienes la última hora. Bueno, pues sí, lo acaban de capturar ahora mismo a este novillo de 400 kilos de peso y 2 años y medio. Ya va camino de la ganadería de Alfamén, de donde salió para las fiestas de Longares, en un camión donde ahora mismo lo acaban de meter. Desde las 4:30 más o menos que han localizado este novillo a unos 8 kilómetros de Alfamén, en la zona conocida como La Arroyuela, hemos estado aquí viendo todos los pasos de este novillo. Le han lanzado 4 dardos tranquilizantes, de ellos le han dado 3, pero el toro seguía como si nada, con fuerza, corriendo entre los campos de trigo, los frutales y los de olivos. Precisamente cuando se ha quedado un poco más remansado en uno de los olivares, los ganaderos que iban subidos en un tractor con una pala le han lanzado una soga desde esta pala y han logrado tranquilizarlo, pero durante 2 horas, como os digo, hemos estado sin parar persiguiéndolo. Voy a intentar describiros un poco la escena. Había 6 o 7 jóvenes en cuar de los pueblos de alrededor, 4 a caballo, todos de localidades cercanas. Todos intentaban acorralarlo. Los ganaderos detrás, como os decía, con tractor y la pala, y también el camión de la ganadería, donde por fin lo han metido hace escasos 10 minutos. Ahora aquí en la zona de La Arroyuela, donde antes había un montón de entre curiosos y de la Guardia Civil, reina ya la paz, solo estamos los medios y, como decimos, el toro va en ese camión hacia la ganadería de Alfamén, de donde salió para las fiestas de Longares. Pues gracias, Martina. Esa es la última hora, ya lo saben, nuestros compañeros han estado pendientes de todas esas tareas de búsqueda a lo largo de toda la tarde y nosotros nos vamos, pero ellos continúan. Lo podrán ver mañana en Aragón en abierto, donde también estaremos en directo desde Longares, donde se escapó este novillo y donde continúan las fiestas. Les esperamos entonces mañana. Gracias por su compañía. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la